Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Una disculpa por el tiempo. Lo que pasa es de que está fallando un poquito el internet, entonces estoy tratando de conectarme con un teléfono celular, precisamente para no perder la sesión del día de hoy. Esperen un momentito y ya damos inicio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, si presentamos en algún momento que se llegue a ir la señal, es que sigue fallando un poco mi internet. De todas maneras, trataré de que no, o sea, realmente me conecté a través de mi celular para que yo pueda darles la sesión. Estoy abriendo un poquito la presentación para que yo se las pueda explicar. Adelante, Mario. Gracias, asesor. Compañeros, buenas noches. Asesor, ya le hice algunas correcciones a la fase uno que ya me hizo usted favor de calificar. Ok. Entonces, ¿la vuelvo a enviar ya con las correcciones hechas? Es correcto, sí, la volvemos a subir para que yo la pueda evaluar. Ya una vez que finalice con todas las evaluaciones de los demás compañeros, ya reviso otra vez las segundas oportunidades. Muchas gracias, asesor. A usted. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Vuelvo a reiterar, le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando con esta segunda sesión correspondiente a la semana 1 de la unidad 1 denominada la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es que nosotros nos adentremos al conocimiento de las etapas administrativas y las etapas de gestión que debe de contener un proyecto. Antes de iniciar con esta presentación, vamos a retomar un poquito de información de la sesión pasada, dado que eso es muy relevante. Primeramente, una de las partes muy fundamentales que se estuvieron explicando en el módulo anterior es referente a las fuentes de información. Algunos mensajes que me han llegado que son un poquito alarmantes, que de hecho ya los turné precisamente con lo que es el supervisor y el tutor que tenemos a cargo ahorita para este módulo 23, es que me hacen comentarios de que nunca les han solicitado las fuentes de información, ya sea propias o de los software que han empleado durante 22 módulos. Entonces sí es un poquito alarmante porque esta situación para el módulo 23, que ya estamos en la etapa casi de egreso, para que suceda de esta manera quiere decir que hay un foco rojo en la parte de la asesoría virtual con relación a los 22 asesores que les han tocado durante su formación profesional, su formación de preparatoria. Entonces esta parte sí es muy importante porque nosotros tenemos un manual que se llama Manual de Prepa Línea C basado en APA, en el que se apega el asesor virtual de acuerdo precisamente al manual de asesor virtuales, en la que nos indica a partir de la página 28 que les he compartido, y de hecho les compartí una presentación de las citas porque no vayan a creer que realmente es algo que
se exige, porque a veces lo tomamos de esta manera como una exigencia que no está fundamentada y que realmente tiene una fundamentación dentro del manual de prepa línea C basado en APA, que donde nos indica las citas de los softwares, las fuentes propias, porque estamos trabajando con un proyecto que estamos retomando de un módulo anterior. Aún así, si trabajáramos con un proyecto nuevo, tendríamos que citar la fuente propia. Las fuentes propias son las fuentes que indican que son nuestra autoría, realmente que nosotros lo estamos realizando. Comúnmente se denomina autoría propia. ¿Por qué? Porque como no estamos trabajando con una idea que sea de algún autor ajeno, sino que todas las ideas que estamos plasmando nosotros son propias, son estrategias personales, dentro del manual también nos indica esa autoría propia, es como si nosotros fuéramos autores de un libro. Entonces, en esta situación, sí es muy importante que nosotros relativamente nos apeguemos al manual. Entonces, si son dudas con respecto al manual, por eso precisamente ustedes tienen el acceso. Recordemos que los espacios abiertos para el aprendizaje son para dudas con relación a los temas que estamos abordando. Si las manitas que están levantadas son con dudas respecto a la información que trabajamos en lo que fue la primera sesión de la administración, pero o si son dudas ya específicas sobre lo que ustedes han venido trabajando, entonces esto lo tienen que compartir ya sea en el foro de dudas académicas o ya sea de manera personalizada para canalizarlo con tanto el supervisor como el tutor. Adelante, Mari. Solo voy a dar para 3 personas porque relativamente tengo que continuar con el temario. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Súper sencillo. Hicimos ah, un dibujo para nuestro proyecto en el cual hicimos un collage. Entonces es de nuestra autoría, pero por ejemplo yo tomé recursos de Canva para hacerlo. Entonces aquí mi pregunta es de que en el manual de citas y referencias viene cómo citar las figuras de Canva, pero en este caso que es un collage de varias figuras de Canva, yo lo puedo poner como mi autoría o es que no viene bien específico en el manual. Disculpe la pregunta, profesor. Sí, lo que pasa es de que lo que ustedes van a citar realmente dentro de lo que es su trabajo, la fuente propia es de dónde están retomando su proyecto, que viene dentro de lo que yo les expuse, que dentro del material lo coloqué en la pizarra de sesiones, dice autoría propia. Entonces ustedes lo van a citar tal y como lo indica el manual, y el software que están ocupando, así como ocupó Canva, también lo va a citar. Esas serían las dos fuentes que usted estaría ocupando para citar sus fuentes. Si usted hubiera ocupado otra fuente adicional, pues lógicamente hay que citarla de acuerdo al manual. Si yo ocupo alguna imagen que también, ya sea de prepa línea C, algún logotipo de prepa línea C, algún logotipo de generación 45, también tiene que estar citado de acuerdo al manual de prepa línea C. Todo esto viene a partir de la página 28 a la que ustedes tienen acceso para que lo puedan identificar. Si en dado caso, a pesar de que ustedes lo lean sin tener alguna duda, me pueden escribir de manera personalizada en el chat para que yo les pueda apoyar mostrándoles una ejemplificación. Gracias. A usted. Bien, voy a continuar con la presentación para que podamos avanzar con el temario. Si surge una duda con respecto a la información, entonces ya me la pueden hacer saber. Bien, algo que también les quería compartir era la parte de lo que era su introducción. Recordemos que la introducción, como yo les compartía, es parte de la descripción del problema. Realmente, lo que yo les he compartido tiene mucha fundamentación teórica en la parte de los libros que nos indican qué es un proyecto social. Relativamente ustedes estuvieron trabajando en su módulo 22 con conceptos como lluvias de ideas. Estos tipos de temarios no se solicitan en el módulo 23 porque esas lluvias de ideas ustedes ya lo realizaron en su módulo anterior. Aquí lo que vamos a estar trabajando es la estructura correcta que debe de mantener un proyecto. Algo que nosotros también pudimos observar dentro de esto quiere decir que en la introducción es la descripción del problema. Esa pequeña descripción del problema es cómo titular mi proyecto, dónde lo voy a realizar, si es un proyecto local, si es un proyecto estatal, si es un proyecto nacional. Todo esto nos sirve para conocer la demografía de población. ¿Por qué es tan importante esa demografía de población? La demografía de población nos va a servir a nosotros en la semana 2, en la que nosotros vamos a partir de ella poder definir cuáles son los recursos que vamos a utilizar para la etapa de gestión, que es uno de los temas que vamos a ver a continuación. En la gestión de los recursos vamos nosotros a poder definir
cuáles son relativamente cada uno, tanto del recurso material como el recurso tecnológico, como el recurso humano, como el recurso financiero para poder establecer la viabilidad de un proyecto y en dónde radica su importancia de que nosotros podamos establecer correctamente estos recursos. Dado que si yo, por ejemplo, dentro de cualquiera de los recursos, yo llegara a decir que no requiero de alguno de ellos, pues desde ahí denotamos que es un proyecto que ya no tiene viabilidad. Ahora bien, otro punto muy importante es que el objetivo general, de acuerdo a todos los autores, comienza con verbos en infinitivos. La parte de la estructura que debe de mantener el objetivo general es un verbo en infinitivo, el objeto, la condición y el tiempo que vamos a trabajar, cuántos años vamos a trabajar este proyecto. Recordemos que algo que les había compartido, la idea es que ustedes empiecen a ver que este proyecto ustedes no lo van a llevar a cabo. Ustedes están vendiendo la idea. Es como si yo el día de hoy me surgiera la idea que a lo mejor en mi sociedad, aquí donde yo radico, hay falta de albergues para gente adulta mayor que andan durmiendo en las calles. Entonces yo quiero generar un proyecto para presentarles a los gobiernos para que puedan ver si la idea es viable. Entonces yo tengo que trabajar con toda la estructuración de ese proyecto para poder presentarlo y vean que mi proyecto tiene estrategias indistintas o que a lo mejor son estrategias frescas para que ellos puedan llevarlos a cabo. Entonces, esta es la idea. Por eso la parte de que nosotros no debemos de ocupar, licitar, solicitar y ir al gobierno para que resuelva la situación. Otro ejemplo, por ejemplo, yo tengo un proyecto que voy a hablar sobre a lo mejor el desasolve de las partes de los canales de agua, ¿no? Que de repente la gente misma las ensucia, se llenan de basura, al momento que hay lluvias estos drenajes pluviales quedan al límite, esto hace que muchas casas se lleguen a inundar. Entonces, ¿qué tan sencillo es que yo siga diciendo, voy a levantar una hoja, voy a solicitar firmas y se lo llevo a la presidenta municipal para que ella haga su trabajo? No, porque lo que se busca es que nosotros analicemos, reflexionemos, investiguemos. Por eso precisamente parte de lo que nosotros trabajamos con el proceso administrativo es que ustedes investiguen qué proyectos ya están puestos en marcha, qué ideas ya han puesto, ustedes generar nuevas ideas que nos puedan ayudar a solventar esa problemática. Por eso precisamente trabajamos con proyectos sociales. Entonces, esta es la idea general. Cuando ya establecemos precisamente cuál es la idea generalizada o mi propósito principal que yo ya identifiqué en mi sociedad, ya sea de escasez de agua, ya sea de bullying escolar, ya sea a lo mejor de violencia intrafamiliar, cualquier temática que estemos estableciendo, yo qué es lo que quiero, qué es lo que yo espero resolver junto con la sociedad, porque yo ya sé definitivamente que los gobiernos, como les he compartido, ya los tienen puestos en marcha. Todos estos proyectos y precisamente podemos verlos, ¿por qué se le denominan proyectos sociales? Porque la ciencia tiene una naturaleza en lo que es la parte de en la temporalidad que son a largo plazo. ¿Y esto por qué son a largo plazo? Porque yo les compartía que los proyectos sociales relativamente requieren de grandes tiempos y requieren de grandes esfuerzos. No es que yo diga o que yo imponga, solo porque alguien quiso, le puso 6 meses, yo diga, está bien. En lugar de que yo lo beneficie, en lugar de que yo le diga realmente por qué está mal o por qué es un área de oportunidad, y que yo le proponga, decir, no, para que pase su módulo, para que obtenga su certificado de preparatoria. O sea, relativamente no los estoy ayudando, los estoy perjudicando, porque si yo no les expongo que la naturaleza de los proyectos sociales son a largo plazo, entonces, ¿cuál es la realidad? Yo no estoy trabajando con una realidad, estoy trabajando con algo que va a ser irrealista, que en lugar de ser algo objetivo, pasa a ser subjetivo y que yo no lo voy a poder cumplir. Por eso cuando hablamos de la palabra demografía de población, hablamos de dónde lo estamos trabajando. Y si ustedes investigan cuánta población, de acuerdo a datos del INEGI, hay en su sociedad, ustedes mismos van a ver si realmente el tiempo que se están estableciendo es correcto. Realmente que yo diga que a lo mejor voy a trabajar un proyecto social durante 6 meses y mi colonia tiene más de 1000 habitantes. Ya desde ahí vemos algo subjetivo, algo irrealista. No lo voy a poder cumplir ni en tiempo ni en forma. Entonces no tengo la idea general para que podamos ver qué es un proyecto social. Un proyecto social es un conjunto de acciones desarrolladas en un tiempo
y espacio determinado y emprendidas en modo articulado, combinado la utilización de diferentes recursos humanos, técnicos, materiales, financieros, tecnológicos. Y esto va a quedar asentado, ¿por qué? Porque sé que en la siguiente semana, cuando iniciemos, muchos que no entran a los espacios van a colocar que no necesitan de recurso financiero, es que no lo voy a ocupar, no necesito de recurso material, es que no lo necesito. Van a empezar a hacer alusión de recursos que no necesitan y que lamentable o desafortunadamente se vuelven en actividades que no son acreedoras a pasar el módulo 23. Porque esto va, como bien lo dice, en función del logro de determinado objetivo previamente estipulado, el cual se justifica por la existencia de una determinada situación, problema que se quiere transformar. Esto viene con el autor Ander Eck y Aguilar en el 2005 en su libro como autoría para que ustedes lo puedan visitar. Entonces no es algo que se imponga, sino es algo necesario para cualquier tipo de proyecto, porque llegarán preguntas en ese momento que yo empiece a explicar en esta segunda semana, pero es que estoy trabajando con un proyecto social, no se suponía que no es con fines de lucro. Vamos a diferenciar en esa semana cuál es la diferencia entre una actividad con fin de lucro y algo no lucrativo, pero que requiere de situaciones financieras para poder llevar a cabo cada una de las actividades y tareas. A modo de ejemplo, antes de que iniciemos esa semana, contemplar el recurso humano. El recurso humano que van a hacer especializaciones, yo no voy a decir al recurso humano, voy a contratar un técnico en informática, va a decir, va a trabajar gratis durante un periodo de un año, tiene un contrato por obra determinada. Y yo diga, no, pues es que va a trabajar gratuitamente, nadie trabaja gratis. Entonces tengo que empezar a analizar, por eso precisamente esa parte de la reflexión nos va a ayudar a nosotros a poder identificar esas áreas de oportunidad o por qué son tan necesarios cada uno de los recursos. Entonces, ¿cuáles son los criterios generales y aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Un proyecto siempre tiene que estar redactado con claridad y en un lenguaje comprensible, y era lo que nos solicita nuestra introducción. Entre más comprensible sea nuestra introducción, mucho más rápido vamos a identificar cuál es el objetivo general sin tener tanto problema. Yo redacto correctamente lo que se me solicita, automáticamente yo mismo cuando vea el propósito principal voy a poder identificar qué es lo que yo estoy esperando como objetivo general. Tiene que ser con precisión, explicando lo necesario de forma rigurosa, con coherencia, relacionando bien todas sus partes y con concisión, diciendo solo lo esencial. Entonces los temas son transversales. Cuando hablamos de proyectos sociales existen gran cantidad de proyectos que afectan a la sociedad. Por eso, desde que veíamos nosotros la apertura del módulo 23, hay un apartado que nos dice que debemos de identificar en nuestro entorno algo negativo que está afectando a la sociedad. Por eso, cuando hablábamos en la última sesión que nos compartían, es que yo estoy trabajando con un proyecto familiar relativamente, y yo no sé por qué pasó eso en su módulo anterior, porque se supone que el asesor de su módulo 22 les debía haber dicho que ustedes están trabajando con proyectos sociales, no con proyectos personales, porque así ustedes ya al momento que iban a llegar a módulo 23, simplemente lo que iban a hacer era aterrizar su idea para que conocieran esa estructura general, porque el hecho de que nosotros conozcamos que nosotros debemos de resolver una problemática social, esto iba a impactar directamente que tenemos que trabajar en conjunto con un grupo social. Entonces, yo no puedo distinguir que a lo mejor yo quiera hacer solo un proyecto familiar, unifamiliar o plurifamiliar, que yo solamente involucre a mi familia, porque entonces dejaría de ser un proyecto social y es un proyecto personal. Entonces, ¿cuáles son los tipos de temas transversales que pueden existir dentro de un proyecto social? Por ejemplo, proyectos de género, participación de la igualdad de la mujer y aportación a la igualdad, de participación que implica la población destinataria, interculturalidad, recoger la diversidad cultural de nuestro entorno, porque muchos de los estudiantes durante muchas generaciones pues han compartido situaciones en las que a lo mejor dentro de su sociedad se han olvidado de ciertas cuestiones culturales y que de igual manera a través por ejemplo, de un objetivo general que es de analizar las causas y consecuencias del por qué la sociedad se ha olvidado de la diversidad cultural con relación a lo mejor al tema del Día de Muertos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sus objetivos específicos es generar campañas, realizar talleres, etcétera, realizar muestras para que la gente pueda ver. O sea, hay una infinidad de temas que nosotros podemos identificar. Sostenibilidad, el proyecto debe de ser factible y ha de poder continuar después de que termine ayuda. Cuando hablamos de factibilidad, que lo vamos a ver en nuestra tercera semana, esta parte de la factibilidad, si nosotros en la segunda semana no logramos tener la sustentabilidad con la viabilidad del proyecto, automáticamente en la tercera semana que vayamos a ver la factibilidad, no la vamos a poder llegar porque si nosotros no tenemos la estructura
que debe de ser, automáticamente impacta en la parte del cronograma de trabajo que vamos a estar trabajando. Medio ambiente, debe de ser respetuoso con los temas ambientales. El trabajo en equipo. Lo más importante en las asociaciones es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo fomenta la participación porque en el equipo se reflexiona, se planifica, se evalúa y se distribuyen las tareas y responsabilidades. Un consejo para preparar los proyectos en equipo. ¿Por qué lo digo en equipo? Porque yo siempre he tenido la apertura a que hay muchos estudiantes que a lo mejor se llevan ya dentro de su propia generación y que se pueden apoyar entre ustedes mismos dando sus propias ideas o ayudándose, o que también dentro de su propia familia a lo mejor tienen a alguien que les pueda apoyar y que es bienvenido. El hecho es de que ustedes empiecen a conocer el porqué de la situación. Es muy importante implicar y contar con la opinión de todos los miembros de una asociación. Si desde el principio trabajamos juntos en el proyecto, lo sentiremos nuestro y colaboraremos todo más para llevarlo a cabo. Es decir, si nosotros nos apropiamos del proyecto, o sea, que nosotros estemos enamorados de lo que estamos haciendo, entonces lo vamos a hacer con una calidad excelente. Pero si nosotros lo estamos haciendo simplemente por cumplir un módulo más, entonces estamos cumpliendo solamente un 50% de los aprendizajes esperados. Lo que realmente se espera es que ustedes, al cursar el módulo 23, se vayan empapados de toda la información que debe de contener el proceso administrativo. ¿Por qué? Muchas de las preguntas que surgen, pero si solamente es un proyecto para terminar o cursar, es que relativamente el proceso administrativo lo van a ocupar en toda su vida. Realmente, el proceso administrativo, cuando hablamos de planeación, organización, dirección y control, no solamente se aplica para la realización de un anteproyecto. Los anteproyectos también vienen en la parte de las tesis. Cuando ustedes se vayan a titular en una carrera profesional y le soliciten un anteproyecto de tesis, ustedes van a tener que ocupar el proceso administrativo. Si elaboran una monografía, si elaboran una tesina, o sea, por el medio que se vayan a titular, a excepción que se vayan a titular por promedio. Pero relativamente esta parte es tan importante porque lo pueden ver ya sea en administración, ya sea en finanzas, ya sea en contabilidad, ya sea en arquitectura, ya sea en derecho, en cualquier carrera, porque como bien compartíamos, la administración es una ciencia generalizada. Entonces también implica aplicar el máximo de personas en la búsqueda de recursos, implicarles en la realización de tareas administrativas y motivarlos en la participación de la evaluación. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales para que un equipo funcione? El reparto de tareas, que lo vamos a ver en la siguiente semana. El liderazgo, que viene también. La información, la comunicación, la resolución de conflictos, la toma de decisiones y la evaluación. Pero si ustedes están viendo estas tareas que estamos viendo desde la A hasta la G, ¿quién es el responsable realmente de llevar a cabo todas estas tareas? El gestor del proyecto. ¿Y quién es el gestor del proyecto? Ustedes. Entonces, si hablamos que ustedes son los gestores de proyectos, estamos hablando que ustedes son la máxima autoridad de sus propios proyectos, porque son aquellas personas que tienen los conocimientos o que han vivido esa situación. Por ejemplo, yo no puedo saber cómo está su situación de su sociedad. Ni si yo les platicara ahorita, por ejemplo, la situación de mi calle, que precisamente a modo así de, de explicarles una situación que sucedió el día de hoy. Hoy tuve una entrevista en el sistema de Quintana Rooense, de la Comunicación y Cultura, precisamente por una situación que está pasando en la colonia donde yo habito. El desasolve precisamente de las alcantarillas que no ha venido el gobierno desde hace más de un año que se ha solicitado. Eso es para que ustedes vean, a pesar de que puede ser una problemática muy sencilla a lo mejor de solucionar, pero el gobierno no lo está realizando. Entonces empiezan a haber propuestas de solución que ya no va a implicar al gobierno, sino tiene uno que en conjunto trabajar con los vecinos, con la sociedad para poder resolver ese problema. ¿Y por qué es tan importante resolver ese problema? Porque a lo mejor yo puedo decir, el gobierno no le afecta, porque a lo mejor la presidenta municipal vive en una colonia donde no se inunda, donde no le, sus pertenencias materiales no le afectan, pero a uno que realmente o está viviendo esa situación y le afecta, necesita solucionarlo. Y si ellos no lo están haciendo, pues entonces uno tiene que empezar a elaborar estrategias para poder solventar esa problemática. Ciclo de vida de un proyecto. Hablábamos qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y un final. Cuando nosotros redactamos el objetivo general con el que estamos trabajando, que bien les compartía la estructura, el tiempo va cuando inicia y cuando termina. Inicia en febrero, en marzo del 2025 y termina en marzo del 2026. Tengo 12 meses para trabajar este proyecto, de acuerdo a mi demografía de población, que eso es como yo podría decir, eso es el tiempo base.
porque hay proyectos que son mucho más duraderos. Imagínense cuánto tiempo han durado los proyectos sociales que tienen los gobiernos. Han pasado gobierno tras gobierno y gobierno tras gobierno, ya sea municipal, federal, estatal, y no se han solucionado. Pero, ¿por qué creen ustedes que realmente no se solucionan este tipo de proyectos? Porque relativamente la sociedad es muy difícil cambiar el tema cultural, el tema de pensamiento. Si hoy por hoy yo digo que estoy trabajando con un proyecto de basura y tengo en mi colonia 600 habitantes y a lo mejor yo logro captar la atención del 80%, ese otro 20% que realmente no está participando me puede seguir afectando. Pero ese 20% también puede acrecentar. ¿Cómo? Resulta que a lo mejor 20% más de la población se decidió retirar de la colonia y se fue a vivir a otra, y viene otras personas a habitar, rentar o comprar esas casas y empiezan a hacer la misma temática de tirar basura. Entonces yo tengo que volver a concientizar. Por eso el ciclo de vida de la concientización es muy amplio, porque relativamente nosotros requerimos de ese esfuerzo en el que nosotros necesitamos trabajar en conjunto con la sociedad. Ahora bien, el ciclo de vida de un proyecto consta de 4 fases, como bien lo dice Cejas o la vieja Kremer en el 2006. Tenemos la identificación, la formulación, la implementación y la evaluación de los proyectos. Entonces, este tipo de ciclo de vida de un proyecto nos ayuda a identificar todas estas áreas de oportunidad. Fase de identificación. Es el momento de la gestación del proyecto. A este momento pertenece la construcción del problema de intervención. Las preguntas clave que nosotros debemos hacernos al momento de la descripción del problema es decir, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿A quiénes afecta y cómo lo hace? ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema o mejorar la situación de partida? Porque a lo mejor yo pueda decir que se está solucionando, pero ¿qué otras cosas yo puedo hacer para que ese problema realmente se erradique? Para que ese problema ya no esté. No voy a decir que sería algo optimista, porque decir que a lo mejor al 100% se pueda resolver, pero yo puedo identificar si a lo mejor pueda un 90% resolverse para que no afecte tanto. Entonces, ¿cuál sería la solución? Fase 1, identificación. Esto era lo que ustedes, por ejemplo, trabajaron o debieron haber trabajado en su módulo 22 sobre un árbol de problemas, instrumento de carácter participativo. Sus ventajas radican en que posibilita identificar y clasificar rápidamente un determinado problema como el resolver el más importante o cuál es el que nosotros debemos de resolver. Entonces, estos efectos y problemas centrales y causas son los que nos ayudan a identificar cuál es ese problema que a lo mejor yo diga necesito trabajarlo con mayor ímpetu, porque realmente yo diga, no sé, porque vamos a encontrar que existen gran variedad de problemas en una sociedad, pero ¿cuál de ustedes piensan que relativamente es el más negativo? Pues que ustedes identificaron precisamente cada uno de sus proyectos, todos son buenos, o sea, relativamente todos son buenos, y cada día que ustedes están presentando, mi función es relativamente darles ese giro, darles esa estructura de acuerdo al proceso administrativo. No quiere decir que lo que ustedes a veces leen en las retroalimentaciones es que está mal, porque yo no ocupo la palabra está mal. O sea, muchas de las situaciones que han pasado por los módulos, no es que de repente me compartían de que a veces les colocaban ciertas situaciones que les decían, y es una de las cosas que hemos platicado entre los asesores, ¿no? Que les decían que cosas negativas. Pero parte de lo que yo trabajo con el módulo 23, como ustedes han visto en sus retroalimentaciones, es el análisis FODA, el determinar las oportunidades, las amenazas, las debilidades, las fortalezas, para que ustedes mismos puedan verlas y que a raíz de eso ustedes puedan identificar qué fue lo que me salió mal, qué fue lo que a lo mejor yo no estructuré correctamente y yo lo pueda reestructurar y en base con ello nosotros podamos volver a retomar esa fase y en la siguiente semana amortiguar esa situación y tener 100%. Entonces, aquí podemos ver una parte de un tema generalizado sobre un árbol de problemas que es la violencia intrafamiliar. Entonces, la violencia intrafamiliar abarca muchas situaciones: machismo, faltas de respeto, aceptación social. O sea, yo puedo trabajar con gran infinidad de problemas: ira, ansiedad, problemas psicológicos, represión de las emociones. Todos estos temas, o sea, tienen una solución, pero es una solución que requiere de grandes esfuerzos. Entonces, si nuestro análisis es participativo,
más posibilidades de realizar un buen proyecto, más apoyos de los inicios, más útil para la comunidad. Entonces, es conveniente hacer un análisis participativo de la realidad y un autodiagnóstico. Me voy a adelantar un poquito. Entonces, esta parte donde dice redactar los problemas. Se recomienda tener en cuenta las siguientes palabras alternativas al uso de la frase, perdón, falta de y no hay en la redacción de problemas. Podemos utilizar alto, difícil, bajo, limitado, escaso, mal usado, complejo, excesivo, conflictivo, flexible, negativo, costoso, improductivo. Todas esas palabras nos ayudan para no utilizar la falta de agua, sino el bajo acceso o el exceso limitado al agua potable. ¿Quiere decir por qué? Porque no quiere decir falta, porque a lo mejor sí hay, pero no el acceso, el acceso es tan limitado que a lo mejor esa falta de agua sí implica una problemática muy grave en la sociedad, como casos que han pasado en Monterrey que de repente salen mucho en las noticias. Imagínense, gente que de repente tiene esa problemática de que no se pueden bañar, no hay para lavar ropa, tienen que ha hecho muchas familias de repente reutilizar el agua, lavan ropa y con esa misma la llevan para el baño para poder hacer sus necesidades por la necesidad de esa falta de agua, por la baja limitación del agua potable. Bien, trabajamos unos 30 minutitos de la sesión. Vamos a desconectarnos y nos volvemos a reconectar para continuar, por favor.